Muy buenas. Vamos a hablar del tema de las parafilias, entendidas, como veremos posteriormente, como ciertos comportamientos de tipo sexual que en cierto modo exceden a lo que en un momento dado podríamos denominar normalidad. Pero bueno, esto siempre hay que matizarlo porque los conceptos de normalidad, anormalidad son totalmente relativos y dependen mucho de la sociedad y del momento en el que tengan lugar. Pero bueno, fundamentalmente y desde el punto de vista criminológico, las parafilias tienen bastante importancia, sobre todo una de ellas, que es la pedofilia, que es la excitación que determinados individuos sufren de un modo repetitivo, y ya veremos después qué demás características tiene, hacia individuos que todavía no están desarrollados fisiológicamente para mantener relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos un poco más de a qué se refiere el concepto parafilia y qué tipos hay, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el deseo sexual en los humanos es un impulso básico, primario, intenso y persistente. A lo largo de la edad del individuo va a estar presente. Y desde el punto de vista humano es muy importante tener en cuenta que el deseo sexual se despierta tanto por estímulos externos, es decir, ajenos al individuo, como internos, es decir, a partir de su propia imaginación, de sus propias reflexiones, de su propia ideación mental. ¿De acuerdo? De ahí que si la susceptibilidad viene tanto de estímulos externos como internos, es lógico pensar que las posibilidades de encontrar estímulos que generen este tipo de impulso son tan variables como variables son los seres humanos, ¿de acuerdo? Es decir, hay que partir de la idea de que es un impulso básico, primario, intenso y persistente, ¿de acuerdo? De ahí que a lo que no nos podemos referir como una relación sexual al uso, de algún modo haya que definirla, catalogarla y actuar en consecuencia. Y es ahí donde entra el concepto de parafilia. En principio, podría ser conceptuado como la presencia de repetidas, la palabra repetidas es importante, e intensas fantasías, impulsos o comportamientos sexuales que por lo general conllevan algunas de las siguientes características. Primero, referida a objetos del deseo que no son humanos, ¿vale? Es decir, si lo natural, biológicamente hablando, es relación entre dos organismos, seres humanos, en el momento en que aparecen otros objetos, podríamos estar hablando de parafilia. O que el objeto de deseo, en vez de ser un objeto material, sea el deseo de humillar o hacer sufrir a la pareja o incluso a uno mismo. O exigir la participación de individuos que por su fisiología no correspondería la realización de esos actos sexuales, como por ejemplo la participación de niños todavía no formados o ancianos ya en una edad muy avanzada. O igualmente la participación no consentida, por supuesto, de personas con las que apenas existe comunicación, ¿no? Como pudiera ser personas en estado de coma, drogadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a la ilegalidad o no de las parafilias, hay que tener en cuenta que no todos los comportamientos parafílicos son ilegales, siempre que en ellos participen adultos voluntariamente y sin ningún tipo de coacción, ¿vale? No tiene por qué ser ilegal, siempre que no entremos en determinados comportamientos que ya pudieran ser relativamente radicales, ¿no? Como pudieran ser cierto tipo de causación de heridas o incluso mutilaciones. ¿De acuerdo? Del mismo modo, no debemos entender que todas las agresiones sexuales conllevan de algún modo algún tipo de parafilia.
no todas las agresiones sexuales, no todos los delitos de naturaleza sexual conllevan la existencia de una parafilia. Lo que sí la investigación está demostrando es que muchos individuos que cometen este tipo de agresiones sexuales sí muestran comportamientos de tipo parafílico o desviados, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente todos los delincuentes de naturaleza sexual presentan alguna parafilia, ¿de acuerdo? Bien, según el Manual de Diagnóstico Estadístico, caracteriza las parafilias porque son impulsos sexuales intensos y recurrentes, siendo la palabra recurrente la realmente importante, ¿de acuerdo? Así como fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales. Y como estamos hablando de un manual diagnóstico, por lo tanto, de trastornos de tipo mental, el segundo aspecto es el realmente relevante y es el que se refiere a que esos impulsos intensos y recurrentes producen un malestar significativo o un deterioro social, laboral, personal, etcétera, etcétera, importante. Es decir, el hecho de que empleemos la conjunción o es importante en el sentido de que muchos de estos individuos no tienen por qué manifestar ese malestar clínico. De hecho, pueden incluso experimentar lo contrario, ¿de acuerdo? Lo que sí se va a presentar es que por sufrir esa parafilia, ese impulso, sí que se va a deteriorar sus áreas sociales, laborales, personales, etcétera, etcétera, precisamente por el hecho que mencionábamos anteriormente, y es que son recurrentes. Quiere decir que son invasivas hasta tal punto de que el individuo ve condicionado su comportamiento habitual, todas esas áreas, personal, laboral, por la invasión de ese impulso intenso, recurrente, ya sea en fantasía o de comportamiento sexual, ¿de acuerdo? Pero ahí ya estaríamos hablando de patología, de un trastorno mental. Hay que introducir un matiz, y es un matiz basado fundamentalmente en una palabra. La palabra es imprescindible, y viene a decir que una determinada conducta sexual, parafílica, incluso para que nos entendamos, si es imprescindible para que ese individuo no solo consiga excitarse, sino que consiga culminar la relación sexual, si ese impulso, si esa idea recurrente, si esa fantasía es imprescindible para lograr esa satisfacción final sexual, entonces sí que estaríamos hablando de un trastorno mental, de un trastorno parafílico que supone una afectación patológica. Porque si esa idea, esa fantasía o ese comportamiento no resulta imprescindible, es decir, si en su ausencia el individuo es capaz de tener relaciones sexuales normales y plenas, ya no estaríamos hablando de una patología sexual o de un comportamiento parafílico patológico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la palabra clave sería imprescindible. Vendría a ser algo así como una adicción. En el momento en el que para un individuo esa sustancia es imprescindible para su devenir cotidiano, ese individuo tiene una adicción. Pues en este caso sería exactamente lo mismo, solo que en vez de una sustancia se trataría de una idea recurrente o de un comportamiento, ¿de acuerdo? Pero el principio sería exactamente el mismo. Hay varios tipos de parafilias, fundamentalmente clasificadas en si son respecto al sujeto con el que mantener la relación, al modo en el que se realiza, es decir, cómo realizarla, o respecto al objeto del deseo. Por ejemplo, en cuanto al respecto del sujeto, las que más nos interesan criminológicamente pues son, por supuesto, las pedofilias, aquellas en las que la atracción sexual es hacia menores prepuberales, es decir, hacia menores que todavía no están configurados fisiológicamente para mantener relaciones sexuales, ¿de acuerdo? O la gerontofilia,
que sería justo lo contrario, la atracción sexual hacia personas ancianas, o el pluralismo, que significaría la necesidad imprescindible de hacerlo con más de una persona. ¿De acuerdo? Con respecto al modo, tenemos varios tipos más. Por ejemplo, el voyerismo, que es la excitación sexual a partir de la observación, tanto de desnudeces como del propio acto sexual. El froteurismo, que es mediante el contacto y la frotación. El exhibicionismo, con la exhibición de los genitales a individuos ocasionales. El sadismo y el masoquismo, que estarían relacionados con la necesidad de infringir o de sufrir dolor y violencia, o la ipsación, ¿vale? La preferencia de la actividad autoerótica sobre las demás. Y con respecto al fetichismo, con respecto al objeto, pues encontramos el fetichismo, que la satisfacción se logra y se alcanza mediante la presencia de algún objeto, el que sea, de tal manera que incluso una segunda persona que actuara en la relación sería secundaria, lo importante sería el objeto. El travestismo fetichista, que es la excitación mediante el uso de ropa del sexo opuesto. La necrofilia, como atracción sexual por los cadáveres, o la zoofilia por animales.